Bueno, mi nombre es Alma Aguilar y hoy les voy a hablar un poquito sobre lo que es la historia del arte. Antes de empezar a hablar tal cual sobre la historia del arte, les voy a platicar un poco sobre los conceptos, algunos conceptos del arte en general, los cuales nos van a ayudar un poco a entender mejor el arte a lo largo del tiempo. El primero de los conceptos es ¿qué es el arte? Pues tenemos primeramente que el arte es una gama muy diversa de actividades humanas dedicadas a la creación de artefactos visuales, auditivos o realizados, los cuales ya son las obras de arte en sí. Todos estos van a expresar la habilidad imaginativa o técnica del autor y están destinados a ser apreciados por su belleza o poder emocional. Ahora tenemos a las artes visuales, que pues son la forma de arte más antigua que se ha documentado, y podemos dividirlas en dos. Las imágenes u objetos, en los cuales van a entrar la pintura, la escultura, el grabado, la fotografía, entre otros medios visuales. También puede entrar cuestiones de video, más moderno, lo que son las películas, cortometrajes, etc. Y tenemos a la arquitectura. Esto normalmente se incluye en las artes visuales, pero tiene como otra implicación, al igual que las artes decorativas, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Implica la creación de objetos donde las consideraciones prácticas de su uso van a ser lo principal, pero pues además va a tener el valor agregado de que va a ser pues estético, y se le va a agregar toda la cuestión artística. Y tenemos que el arte también puede caracterizarse en términos de mimesis, lo que significa representación o imitación de la realidad, expresión, comunicación de la emoción, entre otras cualidades. Ahora, en cuanto a la descripción del arte, pues es la habilidad imaginativa o técnica derivada de la acción y creación humanas. El arte, a final de cuentas, pues es algo que nosotros creamos y es algo humano. Bueno, cuando nosotros tratamos de identificar visualmente una obra de arte, no hay un conjunto de valores únicos o rasgos que debamos como tratar de palomear cuando lo estamos viendo, ya que pues las obras de arte pues no van a ser similares entre sí. Algunas pueden que sí, pero la mayoría son diferentes. Es decir, si tenemos una obra de arte barroco, no podemos compararlo con una obra de arte contemporáneo, de arte moderno, ya que son completamente diferentes. Sin embargo, a ambas se les considera arte. Bueno, para como tratar de analizar el arte, tenemos un concepto del cual es el formalismo. Este es un concepto en la teoría del arte en el que el valor artístico de una obra de arte va a estar determinado únicamente por su forma o por cómo se hace. Lo que va a hacer el formalismo va a evaluar las obras a un nivel puramente visual. Va a considerar el medio y los elementos que la componen antes de cualquier referencia al realismo, al contexto o al contenido. Como mencionábamos anteriormente, hay algunas cuestiones del arte en las que nos importa la cuestión mimética, es decir, que representa lo que es nuestro entorno. Sin embargo, el formalismo lo único que le va a importar es la cuestión estética y solo lo que se ve en la obra. No nos va a importar el contexto, no nos va a importar otra cosa más que la composición en sí. Y bueno, hablando de el análisis y la examinación del arte, tenemos que hay dos componentes muy importantes, los cuales se dividen en principios del arte y los elementos del arte. Los elementos son los que van a componer en sí, o los que se van a utilizar dentro de los principios del arte. En los principios tenemos el movimiento, la unidad, la armonía, la variedad, el equilibrio, el contraste, la proporción y el patrón. Y en los elementos tenemos la textura, la forma, el espacio, el color, el valor y la línea. Entonces, lo que ocurre es que, por ejemplo, el movimiento es cómo los elementos que acabo de mencionar los pone el artista para hacer que la pintura se mueva hacia algún lado, o bueno,
no necesariamente solo una pintura, puede ser una escultura, puede ser una fotografía. Es importante, por ejemplo, en la cuestión del equilibrio, la armonía y la variedad, que todo el conjunto pues sea armonioso, ¿no? O sea, que se vea estéticamente bien hacia los ojos, que no esté como por sin ningún lado y que tenga algún tipo como de equilibrio, ¿no? Eso también es muy importante al momento de analizar el arte. Y pues tenemos que la interacción entre estos elementos y principios, obviamente los dos van muy de la mano, van a ayudar a los artistas a organizar las obras de arte sensorialmente y que pues obviamente sean agradables, ya sea cuestión musical o cuestión visual. Y esto les va a dar oportunidad a los espectadores de poder discutir la obra de una manera más estética. Otro concepto muy importante es qué hace el arte, que pues es una pregunta que se vive haciendo por mucho tiempo. Y pues en general el arte, su propósito fundamental es la intención subyacente de apelar y conectarse con las emociones humanas. Como mencioné, el arte, al final de cuentas, es puramente humano. Entonces lo que se busca principalmente es la comunicación y la expresión. Bueno, el arte tiene puede tener diferentes propósitos, y obviamente para qué sirve es un término muy amplio, bueno, es una pregunta muy amplia, y aquí tenemos algunas categorías en las que se puede dividir, ya sea el arte se puede usar para fines utilitarios, decorativos, terapéuticos, comunicativos e intelectuales. Es algo que es verdaderamente variado y muy que puede servir para diferentes cosas en general. Además, en su forma más amplia, pues es una exploración de la condición humana o un producto de la experiencia humana. Es decir, básicamente lo que se busca es expresar lo que hemos vivido o imitar lo que vemos en nuestro entorno, tratar de expresar nuestras emociones y conectar con alguien más. Y bueno, hace algunas filminas mencioné las artes decorativas y estas, bueno, tenemos que otra como subcategoría, entre comillas, sería el arte puramente decorativo, el cual no tiene ningún fin. Simplemente se busca que algo sea más estético, más artístico, más colorido y pues básicamente que adorne algo. Esto puede ser objetos comunes, ya sean sillas, lámparas, escritorios, entre otras cosas. Y pues esto simplemente va a ser para cuestión decorativa. Bueno, también históricamente vamos a ver que las bellas artes estaban destinadas a apelar al intelecto humano, aunque pues hoy en día realmente no hay límites para ellas. Las bellas artes son ciertas disciplinas que se definieron en la antigüedad, de las cuales vamos a hablar un poco más adelante en otros videos. Y bueno, en general los movimientos de las bellas artes han reaccionado entre sí tanto intelectual como estéticamente a lo largo de los siglos. Y ya cuando se introdujo el arte conceptual y la teoría posmoderna, tenemos que básicamente cualquier cosa puede denominarse arte. Y pues en términos generales las bellas artes representan una exploración de la condición humana y el intento de experimentar una comprensión más profunda de la vida. Es decir, las bellas artes van a trascender lo que es puramente artístico y puramente decorativo. Van a buscar apelar al intelecto humano, tratar de crear esa sensación, esa emoción, ese nuevo sentir. Y pues también motiva o reta al artista a buscar todavía más allá de lo puramente estético, ¿no? Es qué vas a expresar y qué es lo que quieres dar a entender con el arte. Bueno, ahora otro concepto muy importante es qué significa el arte. Un error muy común que se hace es tratar de generalizar el significado de ciertas piezas cuando realmente el significado normalmente va a ser culturalmente específico
y se va a compartir entre los miembros de una sociedad determinada y va a depender mucho del contexto cultural. O sea, nosotros no podemos decir que cierta obra significa tal cosa para todos o no decir que no significa algo. Entonces depende mucho el contexto, ya sea dónde fue que se creó, en qué año, por quién y qué es lo que rodea esa pieza. También tenemos diferentes propósitos del arte, ya sea se puede utilizar para comunicar ideas políticas, espirituales o filosóficas. También se pueden utilizar para crear un sentido de belleza, explorar la naturaleza de la percepción, ya sea por placer o generar emociones fuertes. Pero también, como mencioné en la filmina anterior, pues puede ser puramente estético. En cuanto a la naturaleza del arte y qué es lo que significa el arte en general, tenemos a dos filósofos, bueno, en general hay muchos, pero de los que vamos a hablar ahorita, uno de ellos es Richard Wollheim, el cual menciona que se ha definido como un vehículo para la expresión o comunicación de emociones e ideas, un medio para explorar y apreciar los elementos formales por sí mismos y como mimesis o representación. Para él eso es lo que es la naturaleza del arte en general, el cual también lo define como uno de los problemas tradicionales más elusivos de la cultura humana. Es algo que nosotros siempre hemos preguntado qué significa. Y bueno, más recientemente pensadores influenciados por Martin Heidegger han interpretado el arte como el medio por el cual una comunidad desarrolla por sí misma un medio para la autoexpresión y la interpretación. En general, el arte en su sentido más amplio va a ser una forma de comunicación. Este va a significar lo que el artista pretende que significa, y este significado obviamente va a estar moldeado por los materiales, técnicas y formas que el artista va a utilizar, así como las ideas, los sentimientos y las experiencias que el artista tuvo como inspiración para crear esa obra. Y pues a final de cuentas, y en general en su término más básico, el arte es un acto de expresión de sentimientos, pensamientos y observaciones. Otro concepto muy importante es qué es lo que hace al arte hermoso. Lo que hace que el arte sea hermoso es un concepto muy complicado, ya que la belleza, pues como sabemos, es subjetiva y puede variar de acuerdo al contexto. Sin embargo, todos tenemos un instinto humano básico o de apreciación interna por la armonía, el equilibrio y el ritmo que se puede definir como belleza. Entonces, la belleza, en términos de arte, normalmente se va a referir a una interacción entre línea, color, textura, sonido, forma, movimiento y tamaño que va a ser agradable a los sentidos. Entonces, es muy subjetivo qué es la belleza. Sin embargo, todos tendemos a tener como esa atracción a cosas que sean similares, equilibradas, simétricas, entre otras cosas. En cuanto a la belleza del arte, tenemos el arte estético. La estética es una rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza y la apreciación del arte, la belleza y el gusto. La estética es fundamental para cualquier exploración del arte. Y como fun fact, tenemos que la palabra estética se va a derivar del griego aestheticus, que significa estética, sensible o sentinente. Y bueno, en el arte estético, tenemos dos conceptos importantes, los cuales son el juicio estético y el juicio artístico. El juicio estético es la contemplación o apreciación sensorial de un objeto, el cual no va a estar necesariamente relacionado con la historia del arte. Y el juicio artístico es el reconocimiento, apreciación o crítica de una obra de arte. Entonces el juicio estético lo podemos aplicar en cualquier objeto o cualquier cosa que nosotros veamos en nuestra vida para definir si es estético o no, o si es agradable a la vista o no. En cambio el juicio artístico pues ya va a ser un poquito más exclusivo pues solo del arte. Bueno, también tenemos que han habido muchos filósofos que han intentado abordar el concepto de belleza y arte.
Entre ellos está Immanuel Kant, que él menciona que la experiencia estética de la belleza es un juicio de una verdad humana, subjetiva, pero común. Es decir, él dice que si todas las personas piensan que algo es bello, es porque pues es bello, ¿no? Un ejemplo de las concepciones comunes de belleza, o sea, como concepciones comunitarias de belleza, por así decirlo, son las pinturas de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Pues estas pinturas obviamente son muy famosas y la mayor parte de las personas que las han visto, ya sea en persona o en fotografías, en internet, concuerdan que son obras bastante bellas. Entonces, de acuerdo a Kant, pues eso es suficiente para definir que algo es bello. Él dice que la belleza no se puede reducir a un conjunto básico de características o rasgos. O sea, nosotros no podemos tener como una lista e ir palomeando o tachando cosas que nosotros, o sea, cosas que la pieza deba cumplir para considerarse bella o no. Entonces, en general, él dice, si la mayoría de las personas piensan que algo es bello, es porque lo más seguro es que sea bello. También tenemos a Arthur Schopenhauer, que él menciona la contemplación estética de la belleza es lo más libre y puro que puede ser el intelecto. Él cree que solo en términos de estética contemplamos la perfección de la forma sin ningún tipo de agenda mundana. Y bueno, la belleza en el arte es difícil de expresar con palabras, pues porque no tenemos el lenguaje preciso para hacerlo. Entonces, tenemos que el juicio estético no puede ser un juicio empírico, sino que debe procesarse a un nivel más intuitivo. Entonces, si nosotros sentimos que el arte es bello, si nos crea esa emoción o esa satisfacción, pues se considera bello. Ahora, hablando de emoción, tenemos el arte y la emoción humana. Y esto va como de la mano, pero no tanto con la cuestión de belleza. Porque muchas veces la belleza no va a ser el objetivo final del artista cuando crea su pieza. Y muchas veces lo que busca es atraer y conectarse con las emociones humanas. Los artistas pueden expresar algo para que su audiencia se estimule de alguna manera, ya sea creando sentimientos, fe religiosa, curiosidad, interés, identificación con un grupo o cuestión de pertenencia, recuerdos, pensamientos o creatividad. Uno de los ejemplos es el arte escénico, que normalmente pues su objetivo principal no es complacer a la audiencia, sino evocar sentimientos, reacciones, conversaciones o preguntas al espectador. Entonces, en estos casos, pues la estética es una medida irrelevante de arte bello. Es decir, en las obras escénicas que a lo mejor pueden considerarse medio feas o grotescas, por así decirlo, no quiere decir que no sean bellas, simplemente que no son estéticas, son dos cosas diferentes. También hay pinturas que son bellas, sin embargo, nos hacen sentir incómodos, nos hacen sentir, nos hacen crear preguntas. Entonces no quiere decir que no sea bello, simplemente que la estética no es el factor principal. Ahora, vamos con qué es un artista. También es algo que se debate mucho, pero pues en general tenemos que es una persona que participa en una amplia gama de actividades relacionadas con la creación del arte. La palabra obviamente se ha transformado con el tiempo y varía con el contexto, pero de acuerdo a la comprensión moderna de hoy en día, un artista es cualquier persona que se llame a sí mismo un artista. En la Edad Media, la palabra artista normalmente se refería a algo parecido a artesano o estudiante de las artes. Y durante la primera división de artes mayores y artes menores, que fue en 1400 y empezó con el trabajo de León Battista Alberti, él se centró en la importancia de las habilidades intelectuales del artista más que en las habilidades manuales de un artesano. Entonces, esto ya trascendió un poquito simplemente del hecho de crear con las manos, sino era cuestión como de ponerle coco a lo que estás haciendo, o sea, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu finalidad con la cosa que estás creando con tus manos? ¿Simplemente crearlo o quieres expresar una emoción, una experiencia, quieres buscar comunicarte? O sea, ¿cuál es tu propósito?
Y bueno, en el siglo XVI ya las academias europeas solidificaron formalmente la brecha entre las bellas artes y las artes aplicadas. Y pues esto obviamente se ve en diversos grados hasta el día de hoy. Y en general las artes aplicadas pues van a aplicar el diseño y la estética a los objetos de uso cotidiano, mientras que las bellas artes ya van dirigidas un poquito más a lo que es el estímulo intelectual, como lo mencioné ahorita. Bueno, el artista en la actualidad, es algo pues que también se debate mucho, pero pues generalmente se va a referir a cualquier persona que se dedique a una actividad que se considera una forma de arte. Sin embargo, las preguntas sobre qué es arte y quién es un artista, como ya vimos, no se van a responder muy fácilmente y se han estado discutiendo a lo largo del tiempo. Pero, pues, en general es eso. Es algo bastante subjetivo, pero lo que es arte y el artista es si tú te consideras un artista, si tú creas cosas que se consideren arte, ya eres un artista y ya creaste arte. Y pues tenemos que hoy en día cualquier cosa puede ser arte y el término obviamente pues sigue evolucionando constantemente. Quién sabe dentro de algunos años más qué es lo que se vaya a considerar arte, qué es lo que ya no se va a considerar arte. Entonces pues es bastante variado. Ahora ya vamos a entrar a lo que es el arte, eh, la historia del arte en sí. Y pues vamos a empezar con el arte de la prehistoria. Y bueno, este es el periodo más largo de toda la historia del arte y sus manifestaciones artísticas son fundamentales para la evolución del ser humano. Ahorita vamos a hablar un poquito más en detalle del por qué y vamos a discutir un poco más sobre eso. En el periodo paleolítico tenemos en cuanto a un poquito de la historia que el ser humano pues era nómada. Es decir, que su supervivencia se basaba principalmente en el nomadismo. Buscaban recursos en cierto lugar. Si se terminaban esos recursos, pasaban al siguiente. Y las dos principales actividades que tenían era la recolección de frutos, moluscos, etcétera, y la caza. Para ese tipo de actividades ellos utilizaban instrumentos tallados en piedra y huesos. De ahí viene el nombre lítico. Y pues como mencioné, el hombre era nómada y depredador. Aquí empezaron las primeras creaciones artísticas. Este, ellos hacían figurillas de culto a la fertilidad y representaciones de caza. Las figurillas de culto a la fertilidad iban dirigidas de la naturaleza y también iban como relacionadas de la humanidad. O sea, se referían a la fertilidad de la naturaleza, las cuestiones, los frutos que les daba la tierra y la fertilidad humana. Y pues esto es lo del arte parietal y mobiliario. El arte parietal es el arte en el mural, la pintura rupestre y todo lo que es realizado en paredes, en lugares donde obviamente no se puede mover. Y el arte mobiliar, como le dice su nombre, ya era arte ejecutado en objetos que puedan desplazarse y que no pertenecían a un conjunto inmóvil. Entonces, estos objetos ellos ya los podían llevar consigo, eran muchas veces objetos un poquito más detallados, pero pues sí era cuestión de esa época. En el arte parietal, la temática, habían 4 temáticas principales. Tenemos a los signos, que eran representaciones abstractas, era algo prefigurativo, era algo como que todavía no sabían bien cómo expresarlo, sin embargo utilizaban figuras, formas, líneas para tratar de expresar eso. Manos y figuras humanas era una representación variada, ya sea que ellos fuera como literal su mano la ponían en algún pigmento o ellos trataban de dibujarla alrededor de ella. Los antropomorfos es una representación simbólica. Ya, por ejemplo, en las manos y figuras humanas era algo como que lo que hablábamos anteriormente del mimetismo.
Y en los antropomorfos ya es un símbolo, es como una combinación muchas veces humana y animal. Y los animales de casa pues era una representación figurativa. Era muchas veces como un análisis de cómo se comportaban los animales. Normalmente en esas pinturas se veían que estaban ellos en manada, cómo era que los cazaban, cómo era que se comportaban, entre otras cosas. Y pues en cuanto a los significados, tenemos varios significados. El primero es el arte por el arte. Y esto es uno de esas teorías es que ellos crearon estas pinturas o estos artefactos con el propósito de meramente comunicación. O sea, el ser humano siempre ha tenido esa necesidad innata de expresarse y comunicarse. Entonces puede ser una opción o una teoría de su significado. Y pues las decoraciones puede que se realizaran solo por el placer estético y que solamente se utilizarán para cuestión decorativa. La magia de la casa y la fecundidad, pues que la magia tenemos que se fundamenta en la relación de la identidad establecida entre la imagen y el sujeto real. Entonces ellos creían, o bueno, una teoría es que ellos creían que si se actuaba sobre la imagen, o sea, si la imagen estaba basada en alguien y se actuaba sobre la imagen, si tú haces una figura o una pintura sobre alguien haciendo cierta cosa, pues eso también se iba a replicar en la realidad. La otra es las teorías estructuralistas, las cuales mencionan que las composiciones parietales entre los animales se basaban en una asociación binaria o dicotomía sexual. Entonces, a lo que esto se refiere es que relacionaban los animales con los géneros humanos, ¿no? Entonces, le daban cierto valor a ciertos animales femenino y masculino. El chamanismo también, que era algo muy importante en esa época para ellos. Una teoría es que realizaban este arte por los estados alterados de conciencia que que ellos tenían cuando ingerían pues sustancias o alimentos que les crean alucinaciones o ilusiones ópticas, y pues esto como lo que los inspiraba a realizar estas pinturas, o hasta ellos mismos trataban de recrear lo que ellos vieron en sus ilusiones. Y pues también otra teoría es que se utilizaba para delimitar territorios. Simplemente es tratar de marcar por donde ellos pasaban o identificar si había alguien, otra tribu, otra manada cerca de ellos. Bueno, las pinturas rupestres tal cual, tenemos que hay como dos técnicas generales. Una es la pintura, como lo dice el nombre, y la otra son grabados. Primero vamos a hablar de la pintura. El punteado, pues era más, pues literal como puntos. Como ellos no tenían algo que pudiera como agarrar el pigmento o el líquido por mucho tiempo, pues utilizaban el punteado para poder hacer sus líneas. Y esto se realizaba mediante tamponado con la yema del dedo, y la cual pues estaba teñida en el colorante o pues el pigmento. También tenemos la tinta plana, que era una superficie uniforme de color, tanto en intensidad como en cantidad. Y pues el reparto del color o la técnica de pintura se hacía con la mano o con el apoyo de un trozo de piel en las figuras de gran formato. O sea, si era algo ya muy grande, pues se sospecha que ellos también utilizaban piel de los animales que ellos cazaban. También tenemos el soplado o el estarcido, que consiste en la proyección del pigmento desde la boca directamente o mediante cañas o huesos de pájaros. Entonces lo que decían es que ponen el pigmento en cierta parte, ya sea en la palma de la mano, y la soplaban hacia la pared y ponían como que algo en medio para crear como un stencil, o podían utilizar también, como menciona, cañas o huesos para tratar de hacerlo un poco más preciso. En cuanto a los grabados, pues tenemos dos tipos: los trazados digitales, que digitales pues se refiere a cuestión de los dedos. Estos se hacían sobre un soporte blando al presionar y deslizar uno o más dedos de la mano, y muchas veces esto también se le denomina como macarronis.
Y pues en general los trazados digitales conformaban trazados lineales, sencillos, largos y usualmente no eran muy profundos. Entonces eran trazos como, pues eran sencillos, o sea, no era tan complejo como lo eran las pinturas y normalmente se hacían en como superficies un poco blandas. Si lo hacían obviamente en alguna piedra, pues no se iba a marcar. Y también tenemos las incisiones o el piqueteado, que la incisión era la técnica más habitual que había en ese entonces y se utilizaba un tipo de buril de sílex. Y el piqueteado pues se realizaba con la sucesión de impactos de un útil puntiagudo o redondeado, lo que sea que destruía la superficie. Entonces esto como que también se siguió usando o como sabemos se utilizó también durante mucho tiempo en la escultura. Ese es un ejemplo también de piqueteado, pero ellos ya en la escultura que ocurrió un poco más adelante, buscaban como quitar pedazos de lo que era la piedra o el material. Y aquí simplemente era como hacer pequeñas incisiones dentro de lo que era la piedra en la cueva. Bueno, también tenemos el arte mobiliar, como mencioné. Y pues este arte está realizado sobre pequeños soportes manejables y portátiles por lo reducido de su tamaño y peso. Entonces esto era más que nada, esto ellos no lo dejaban en las cuevas, sino se lo llevaban también en sus viajes. Y se pueden clasificar en objetos relativos de arte cinegético, como útiles y armas. Es decir, ellos puedan decorar las cosas que ellos utilizaban para cazar o defenderse. Y tenemos que habían también de dos tipos: de uso precario, que era azagallas, son las puntas, y arpones, o de uso prolongado, los bastones perforados, propulsores, espátulas, varillas, flautas, tubos, este, variaban, ¿no? Porque los de uso precario, obviamente, si lo utilizaban para la casa, pues tenían que cambiarlos eh, más seguido. Y usualmente los de uso prolongado eran los que eran un poco más detallados, porque pues eran los que iban a estar, los que iban a tener más tiempo. También podían hacer objetos para colgar, objetos religiosos como esculturas, ya sea de animales, femeninas o masculinas, y también usaban plaquetas decoradas. En cuanto a materiales, pues tenemos que había materiales orgánicos que los principales pues eran el hueso, las astas de los animales, marfil, dientes, entre otras cosas, y los inorgánicos, que pues era la piedra cerámica, pero pues en ese entonces no era muy común. La temática, pues de las esculturas, normalmente las piezas de bulto redondeado realizadas en piedra o marfil, los materiales que ya mencioné, ámbar o hasta arcilla, y estas esculturas representaban a esos animales o figuras humanas, híbridos de animal y humano o solo de humanos. Pero las más reconocidas y las más antiguas que se encontraron normalmente representaban mujeres desnudas con formas prominentes, y estas se les denominaron como Venus paleolíticas. La Venus más vieja es la Venus de Willendorf, creo. Y pues, como vemos, era una figura que tenía rasgos muy exagerados, que como mencionaba, pues hacían alusión a la fertilidad humana. Bueno, ya en el periodo mesolítico, que es en el 10.000 a.C., aquí es donde se dio el origen de la arquitectura. Aquí comenzaron, bueno, se dice que se dio el origen de la arquitectura porque comenzaron a construir en piedra y empezaron como que a crear estas estructuras que ya eran un poco más complejas. Y bueno, aquí también se inventa la cerámica y se comienzan a utilizar metales como el cobre, el hierro, la piedra pulida, y pues también se van a realizar cultos a los muertos, se van a realizar como tumbas, entre otras cosas. Y bueno, aquí ya como que evolucionó de tratar de representar los animales y la casa y todo eso a lo que es en sí la vida humana y la figura humana. Aquí ya se representan escenas donde el humano ya es el protagonista. Si se representaban actividades de caza antes, usualmente solo se solo se enfocaban en los animales, en las manadas, en toda esa cuestión,
pero ahora ya vemos a los humanos como una parte importante de estas piezas. Este, también eh, trataban de plasmar rituales, guerra, entre otras cosas. Y pues esto ya no se pintaban dentro de las cuevas, sino en paredes de abrigos rocosos que estaban abiertos al exterior. O sea, esto ya no era adentro, esto ya era un poquito más exterior, ¿no? La técnica o las técnicas que usaban en el Mesolítico, pues tenemos que eran representaciones estilizadas y esquemáticas. Ya no tenían un simbolismo mágico, sino narrativo, porque ya como que expresaban lo que ellos vivían día a día, ya no buscaban como esa cuestión de alucinaciones o ilusiones ópticas. Había una monocromía de rojos, negros y algunas veces blancos, que esos eran los pigmentos pues más comunes en ese tiempo. Usualmente nada más se utilizaba la pintura como medio exclusivo, ya que el grabado pues solo se utilizaba para algunos perfiles. Y pues la utilización de la pintura en dos fases diferenciadas. La primera, donde en un trazo más o menos grueso se perfilaban las figuras, y en la segunda donde ya se rellenaba ese contorneado. Y solo en las microfiguras de estilo caligráfico se diseñaba únicamente con una pasada de pincel. Entonces ya tenemos que en este periodo la cuestión técnica ya se volvió un poco más compleja. Ellos, como lo hacemos ahorita casi, creaban primero un contorno y luego ya lo rellenaban. Entonces esto ya nos habla de que buscaban un poquito más la cuestión estética de la expresión de sus aventuras o lo que quisieran expresar, y no puramente por cuestión de tratar de plasmar y comunicarse. La temática que predominaba en esta época, pues como mencioné, ya abandonó el sentido mágico. Se enfocaba en cuestión narrativa de cómo vivía su tribu, si eran solo grupos de hombres o también tenían animales que los acompañaban, cómo eran las cacerías, si habían desfiles, luchas, danzas, rituales, o sea, qué era lo que ellos hacían día a día. También las figuras ya van a tener ya van a formar escenas con personajes que están colocados en el espacio, y pues como mencioné, principalmente se basa en cuestión de la vida cotidiana, y el hombre y la mujer pues van a ser los principales protagonistas. Se puede hasta argumentar que la mujer era como el principal protagonista por toda la cuestión de la fertilidad, pero también predominaba mucho la cuestión de la representación de la casa, de sus tradiciones, entre otras cosas. Bueno, en el periodo neolítico, ya se da lo que se le conoce como el megalitismo, en el periodo de 8000 a 1700 a.C. Y pues en general megalito pues significa piedra grande. Entonces, pues conociendo esto, podemos inferir que los monumentos megalíticos son construcciones realizadas con piedras grandes u ortostatos. Hay diferentes tipologías de lo que es los monumentos megalíticos o la arquitectura megalítica. Y tenemos, una de ellas es el menhir, la otra es el alineamiento, dolmen, cromlech o el sepulcro de corredor. Y bueno, aquí vamos a hablar ya de lo que es cada una. Y bueno, el menhir pues es la más sencilla de todas las representaciones, y pues significa en general piedra larga. Entonces, normalmente se representa como una gran piedra clavada en vertical en el suelo, y se sospecha que puede estar relacionado con ritos dedicados al sol o al alma de un difunto. Recordemos que esto ya es un poquito, va más dirigido a la cuestión espiritual humana. Ya eran como tributos, eran como funerales, entre otras cosas. El alineamiento, pues es como el menhir, pero multiplicado, hagan de cuenta. Entonces, simplemente eran varias piedras largas que estaban dispuestas en filas. El dolmen viene de dol, mesa, y de men, que es piedra. Entonces,
Estos ya eran como sepulturas, ellos como que ya buscaban crear sus propias cuevas, por así decirlo. Entonces, esto estaba formado de varias piedras verticales, que son los ortostatos, y una piedra eh, que formaba la cubierta horizontal, que es la cobija. Entonces se daban de cuenta que son como una casita, por así decirlo, de una forma muy general. Y pues pueden adoptar diversas formas, como es la cámara poligonal, circular o rectangular, que se le conoce como dolmen simple, o una cámara con pasillo de entrada denominada sepulcro de corredor, o galería cubierta en conjuntos sin límites definidos. Entonces, obviamente, esa tipología es como la más variada y es donde se tomaba la más libertad de crear y experimentar con diversas formas. Y bueno, por último tenemos la de Cromlech, que son donde los menhires se disponen agrupados y forman un círculo. Y esto pues ya se le denomina en sí como Cromlech. Si no están dispuestos en círculo y no están agrupados, no es un Cromlech. Se le puede denominar como un menhir eh, o un alineamiento. El nombre de Cromlech viene del bretón crom, círculo, y leg, piedra. Y el más popular o el más conocido que existe es el Stonehenge en Reino Unido. Y pues también creo que es de los más viejos que se ha documentado. Y bueno, esto fue la primera parte de historia del arte. Cubrimos lo que es algunos conceptos del arte en general y la prehistoria del arte. Y bueno, pues espero que les haya agradado esta clase. Y si tienen alguna duda o algún comentario, con mucho gusto lo pueden dejar. Y vamos a tratar de hacerlo mejor por responderlo. Muchas gracias y buen día.